ocasión hablaré acerca de las derivadas de orden superior. Bueno, ¿qué son las derivadas de orden superior? Si nosotros tomamos como punto de partida la definición de derivada mediante el límite, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, y además teniendo en cuenta que la derivada es una función, lo que nosotros tendríamos es que esa función es susceptible de ser derivable. Quizá no en todos los puntos, bueno, ya eso dependerá mucho de cada derivada. Pero en este caso lo que nosotros tendríamos sería que la segunda derivada, la cual de acuerdo con la notación de Lagrange la vamos a anotar como f' de x, la escribiríamos como el límite cuando h tiende a 0 de f' de x más h menos f' de x entre h. Es decir, si nosotros decimos que lo que estamos teniendo como derivada es cómo cambia la función cuando el intervalo de cambio es infinitamente pequeño, por eso el límite cuando h tiende a 0, la segunda derivada sería cómo cambia la derivada. Es decir, la segunda derivada nos daría información sobre una cuantificación sobre cómo cambia el cambio de la derivada. Por ejemplo, si yo tengo la función, vamos a dibujarlo aquí, si yo tengo la función constante, f de x igual a k, el cambio en esa función es 0, por eso es que la derivada vale 0. ¿Y cuál es el cambio del cambio? Pues como todo el tiempo vale 0 ese cambio, pues el cambio del cambio sería 0. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo la función y igual o f de x igual a mx más b? ¿Cómo cambia esa función? Pues lo que nosotros tenemos es que justamente la pendiente es ese cambio. Entonces, en este segundo ejercicio, en este segundo ejemplo, la derivada sería m. Ahora, ¿cómo está cambiando el cambio? Pues todo el tiempo vale m. Entonces, ese cambio no está cambiando. Por lo tanto, su segunda derivada sería 0. Cuando yo tengo ahora una parábola, la que sea, ¿cómo es el cambio? Bueno, el cambio ya no es constante. Nosotros vemos que si lo analizamos como pendientes de las rectas tangentes, esas rectas van cambiando de inclinación y ese cambio de inclinación, cómo está cambiando esas inclinaciones, por lo tanto de las pendientes, es lo que nos daría información sobre la segunda derivada. La segunda derivada aquí ya no sería 0, pero sería constante. Es decir, va cambiando con la misma razón. ¿Cómo se calculan las derivadas de orden superior? Pues derivando a la función derivada. Esa es la manera en la cual nosotros vamos a calcular las derivadas de orden superior. Y siempre debemos de ser conscientes de si la función es derivable en un punto, si va a ser también derivable su derivada o no va a ser derivable. Esa es una pregunta que considero que es interesante que los estudiantes se realicen. Si yo tengo una función f de x que es derivable en a, puedo encontrar puedo encontrar tal función de tal suerte que su segunda derivada no sea derivable en a, o que su tercera derivada no sea derivable en a. Y por otro lado, si yo tengo una función que no es derivable en a, puedo encontrar tal función de tal suerte que su segunda derivada sí exista, es decir, que no exista la primera en a, pero sí existe la segunda derivada en a. Son preguntas que recomiendo que los estudiantes se formulen. Hasta aquí dejaría esta parte de derivadas de orden superior. Nos va a ser muy útil y nos va a ser muy útil su interpretación cuando pasemos a aplicaciones de la derivada. En este caso, nos estamos quedando en el contexto de su definición a partir del límite cuando h tiende a 0 y en la forma de calcularlas, para lo cual utilizaremos las reglas de derivación que hemos venido construyendo en videos anteriores.